Ser podcast. El cine de animación familiar domina la taquilla en estas semanas de verano y ahora se suma el refrito de Vaiana en acción real, pero también otras propuestas como Winnipeg, la historia del barco que fletó Pablo Neruda para los exiliados españoles de la Guerra Civil. Además, recomendamos Las Corrientes, la misteriosa mirada de la argentina Milagros Mumenthaler a una mujer en crisis, y hablamos con el director de A 500 millas de casa, una road movie por Irlanda con Bill Nighy. En 30 minutos os ponemos al día de todo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Disney trata de sacar rédito a Vaiana con una versión en acción real de este éxito de animación ambientado en la Polinesia con la ayuda de Dwayne Johnson. Vaiana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas. Bueno, creo que me he saltado. No hay tiempo, me tengo que ir. Hay animación española como Winnipeg, el barco de la esperanza, que cuenta la historia de los refugiados españoles que consiguieron exiliarse en Chile gracias a Pablo Neruda. Vine con mi padre. Vamos a ver si un poeta nos lleva al paraíso. Encantado de conocerla, señorita Julia. Yo soy Pablo Neruda. Adrián Ugarte y Tania Santana protagonizan Tal vez, una historia que nos acerca a la vida de Pinito del Oro, una de las más grandes artistas del circo Price, y su relación con su biógrafa. ¿Me ayudaría a escribir una biografía? ¿Y por qué yo? Porque las palabras te duelen tanto como a mí. La argentina Milagros Mumenthaler propone en Las Corrientes una película inmersiva a través del personaje de una mujer que duda a pesar de tener el éxito. Me dieron un premio. Todos me aplaudieron. Huí de ahí como pude. Me fui perdiendo por las callecitas. Hay también cine indie británico como A 500 millas de casa, una película con Bill Nighy en el papel de un abuelo irlandés con una relación especial con sus nietos en medio de una tragedia familiar. Watch me now, Charlie. Y en televisión esta semana tenemos nuevos estrenos, pero sobre todo el gran regreso de Larry David con una parodia de distintos momentos de la historia de Estados Unidos. Lo que realmente hace único a Estados Unidos es que siempre hemos sido un proyecto inacabado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser, último programa de la temporada, pero no se asusten, en verano continúa El Cine en la Ser con Elio Castro a los mandos, contando todos los estrenos y las series de estos 2 meses que tenemos por delante. Ahora nos vamos a centrar en las películas que han llegado ya a los cines esta semana. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Empezamos con algo relacionado a la animación, un género que está cogiendo impulso en la taquilla este verano. Después de Toy Story 5 y los Minions, llega la versión en acción real de un éxito de Disney en animación. Es Vaiana, nos cuenta todo sobre esta nueva versión Lucía Bermúdez. He buscado siempre que una respuesta. Hace 10 años, la llegada de Vaiana, esa adolescente de la isla de Motunui, que es elegida por el océano para salvar a su pueblo, cambió el concepto Princesa Disney por completo. Vaiana, el océano te ha elegido. Encuentra a Maui. Devuelve el corazón de Te Fiti y sálvanos a todos. Una década después del estreno de la original animada, Thomas Kyle, director de teatro que ha llevado al cine grandes producciones como Hamilton, toma la historia y dirige este nuevo live action. Hay una emocionalidad que creo que resuena, que es bastante poderosa, sobre todo ver cómo las canciones vuelven a la vida. A ver, el lenguaje es el mismo, quiero decir, nos encanta la película original, estamos aquí por ella, obviamente. Yo vengo del teatro y en el teatro el alma es hacer obras nuevas, pero también revivir antiguas. Por eso todavía hay cientos de producciones de Shakespeare cada año y cada vez que alguien lo hace hay una interpretación diferente gracias a incorporar nuevas personas, nuevas cabezas. Así que pensamos que era una oportunidad para crear algo que pudiera acompañar a la original, no sustituirla.
Lilo y Stitch, El libro de la selva o Blancanieves son los últimos ejemplos de clásicos animados que Disney ha llevado a la vida real. Vaiana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas. Bueno, creo que me he saltado. No hay tiempo, me tengo que ir. Vaiana se inscribe así en esta nueva tendencia con una emocionante y nostálgica cinta protagonizada por Catherine Lagaaya y el también productor y voz de la original, Dwayne Johnson. Maui. Cambia formas. El que robó el corazón de Te Fiti. El tío que maldijo al mundo. Si devuelves esto, puedes ser el héroe de todos. ¡Hala! Mira qué definidos tiene los rizos. El director comentaba que tenía una responsabilidad muy grande porque lejos de ser un largometraje de aventuras al uso, Vaiana tiene un profundo trasfondo cultural. I felt the deepest sense of responsibility. And in fact, in my very first conversation with Dwayne, which was way back in the beginning of 2023, in March of 2023. Siento un profundo sentido de responsabilidad y de hecho en mi primera conversación con Dwayne a principios de 2023, lo primero que me dijo fue: Tommy, se trata de mi gente. La película original celebra y conmemora mi cultura. Sabíamos que ese era el objetivo principal. Si lo hacíamos y lo incorporábamos a nuestra película, lo que hacíamos era poner en el centro algo con integridad. Bueno, y también supimos ver la oportunidad de hacerlo y de poder defenderlo por todo el mundo, que es una de las ventajas de trabajar con una empresa como Disney. And I think also we understood the chance to do it and have it be all over the world, which is one of the beauties of working with a company like Disney. Y Kyle tenía una intención muy clara: preservar la cultura polinesia, una cultura transmitida de forma oral y no tan vista en la gran pantalla. De hecho, mucha parte del equipo, decía el cineasta, estaba formado por personas con origen polinesio. Polynesian culture is passed down through their words. La cultura polinesia se transmite de forma oral. Estábamos haciendo una película ambientada hace 1500 años, así que no hay ninguna imagen que represente eso. Es lo que existe hoy y luego intentar imaginarlo. Obviamente, la película original nos sirvió de inspiración para ver cómo podían ser algunas de esas cosas, pero es cierto que muchas de las tradiciones siguen existiendo miles de años después. Todo trata del ingenio de los polinesios, que construyeron canoas que recorrían miles de kilómetros en el agua usando solo las estrellas. Es como ir a la luna. Así de alto es el logro científico de eso. Así que realmente queríamos que eso se conservara. La trama trata temas como la empatía, el perdón, la conexión con la naturaleza, con la cultura, el autodescubrimiento o el empoderamiento femenino. No hay escapatoria. Ah, pues sí hay escapatoria. Algo muy importante para que las nuevas generaciones de audiencias crezcan con un concepto diferente al de princesa Disney, cuyo único objetivo es encontrar el amor. She's the daughter of the chief, which is different than a princess, even though she lives. Ella es la hija del jefe, algo muy diferente a ser una princesa, a pesar de que viva en un panteón como el resto de princesas de otras películas maravillosas de Disney. Así que esta película difiere de muchas de las anteriores. No es una historia de amor romántica, no es alguien que busca a un príncipe. Se trata de conseguir que un villano haga lo que ella quiere, pero con la trama se convierte en familia elegida. Centrarse en esta historia es algo muy distinto. Esa es una de las razones por las que a tanta gente le ha gustado. Vaiana regresa a los cines esta vez en carne y hueso para recordar a mayores y a pequeños la importancia de la identidad, la cultura, el feminismo y sobre todo la empatía. Y animación hay, pero a la española. Winnie Peck, El barco de la esperanza, es una coproducción con Chile y Argentina en la que Beñat Beitia y Elio Quiroga reconstruyen la historia de los refugiados españoles que fueron salvados por ese barco, el Winnie Peck, que pagó y fletó Pablo Neruda. Un reportaje de Joaquín Bañuls. Más de 2.000 españoles cruzaron el Atlántico huyendo de la guerra civil a bordo del Winnie Peck, un barco fletado por Pablo Neruda que inspira esta película de animación de Beñat Beitia y Elio Quiroga. Nunca en mi vida había visto algo tan grande. El Winnie Peck era un barco diseñado para llevar 90 pasajeros. Pero al final nos subimos 2.500. Basada en la novela gráfica de Laura Martel, cuenta un hecho histórico poco conocido. Sin embargo, es necesario recuperarlo en un momento en el que recordar el pasado es más importante que nunca para no repetir errores que ya fueron cometidos. Directamente nos encontramos en un país que siempre ha sido emigrante y que ahora está aplicando o
tratando de aprobar unas políticas de prioridades nacionales y de dificultar la integración de la inmigración que vamos recibiendo. Por lo tanto, en este sentido, pues vendría a ser una película necesaria también para, además de recuperar una memoria silenciada, de poder transmitir estos valores que son los que consideramos necesarios en cuanto al respeto de la dignidad y la labor humanitaria que deberíamos de estar ejerciendo. La historia nos sitúa en una España en la que Franco gana la guerra y comienza su dictadura. En este contexto, un padre viudo, Víctor, comienza junto a su hija Julia una compleja travesía hacia Francia. Hay que salir de Barcelona lo antes posible. ¿Y a dónde vas a ir? A Francia. En medio de la miseria, en un campo de concentración, se enteran de que el poeta Pablo Neruda está impulsando una iniciativa para llevar a miles de republicanos españoles a Chile a bordo del Winnipeg. Gracias a esto, podrían ser finalmente libres. Hola, vine con mi padre. Vamos a ver si un poeta nos lleva al paraíso. Encantado de conocerla, señorita Julia. Yo soy Pablo Neruda. La memoria histórica también se construye desde la infancia y el cine puede ser una herramienta fundamental para despertar esa curiosidad. La película acerca a los más pequeños este episodio del exilio republicano a través de una historia cercana y emocionante. Uno de sus directores, Beñat Beitia, asegura que no conoce casi ninguna otra película de animación sobre este tema. No encontramos películas como la que creo que hemos traído a las salas de cine. No recuerdo muchos títulos, por no decir que no recuerdo ninguno. Y espero que, que estos niños, que son la sociedad del futuro que comentábamos, ¿no?, conecten emocionalmente con la película y los adultos que los acompañen también. El rigor histórico ha sido otro de los pilares del proyecto. Para reconstruir con fidelidad el viaje y la experiencia del exilio republicano, los directores entrevistaron a varias personas, entre ellas Víctor Pey, uno de los últimos supervivientes del Winnipeg. Empezando por Víctor Pey, tenemos entrevistas con él que nos explicó todo cómo aconteció, desde su salida desde Barcelona, después de los bombardeos, los desastrosos días en Argelés, con una persona que ahora padece Alzheimer, pero sabes que suelen tener estas lagunas de recuperación, y cuando se le habla del Winnipeg recupera el recuerdo y cuenta anécdotas pues fantásticas de forma muy alegre. Frente a un debate público en el que los refugiados suelen reducirse a cifras o a discursos políticos, la película les devuelve un nombre y una historia. Su creador defiende que el cine tiene la capacidad de despertar empatía y de cambiar la mirada del espectador. Lo que hemos buscado y buscamos con el lenguaje cinematográfico es generar un diálogo y una reflexión acerca de las ideas que hayamos planteado, ¿no? Y sobre todo, la verdad emocional es la que buscamos, ¿no?, tanto con el diseño, con la música, con las voces y con la narración que hemos enarbolado, ¿no? Más de 80 años después, el Winnipeg sigue navegando en la memoria de todos. Fue un barco, pero también una decisión política. La película recupera aquel gesto para plantear una pregunta que sigue vigente. ¿Qué hacemos hoy con quienes llaman a nuestras fronteras buscando la misma esperanza? Nadie sabía si podrían volver al mundo que dejaban atrás. Solo se podía mirar hacia adelante. Hay otro estreno español que destacamos porque rescata a un personaje femenino que fue historia del espectáculo en España. Pinito del Oro, estrella del Circo Price. La película Tal vez, con Adriana Ugarte, muestra el encuentro de esta artista a punto de jubilarse y su biógrafa, con la que tuvo una curiosa relación. ¿Me ayudarías a escribir una biografía? Yo solo quiero que estés bien, que salgas de la isla, que escribas todo lo que yo no pude. ¿Y por qué yo? Porque las palabras te duelen tanto como a mí. Escribir es vivir. Y vivir, te lo digo yo, que da mucho miedo. La argentina Milagros Mumenthaler firma Las Corrientes, una curiosa e interesante historia sobre una mujer con éxito laboral y familiar a la que se le cruzan los cables repentinamente. La directora nos introduce en un mundo de corrientes y de caminos para entender a esos personajes que quieren romper con todo. Una película que bebe de la literatura de Samantha Schweblin, del cine de Lucrecia Martel y de Antonioni. La cineasta argentina Milagros Mumenthaler es capaz de crear imágenes e imaginarios que envuelvan como en una nebulosa al espectador, algo que consiguió en Abrir puertas y ventanas, donde los espectadores parecíamos vivir en esa casa en Buenos Aires con 3 hermanas sobreponiéndose a la muerte de su abuela. Quiero una computadora nueva. ¿No la viste, Violeta? ¿Sabes dónde está Violeta? Acabo de llegar. No la veo por ninguna parte.
No se manda esto. ¿Sabías que Violeta fuma hace 4 años? Violeta. Con esta película ganó en Locarno y con la idea de un lago nos introducía en la vida amorosa y en el pasado de su protagonista a través de imágenes fotográficas. Ahora en Las Corrientes vivimos esa niebla mental que vive la protagonista. ¿Me vas a decir por qué estás enojada? Tu mamá trayendo comida, diciendo que comemos mal. ¿En serio? Era eso. Me miró con una cara de placer, de condescendencia. Fue humillante. No creo que sea así. ¿Estás preocupada? Por vos, por mí, por Sofía. Las Corrientes es la historia de una mujer disociada entre su cuerpo y su mente, su pasado y su presente. Fue en Suiza donde tuvo la idea inicial la directora de este film. Y estando ahí es como que tuve como una imagen, una visión de esta mujer como arrojándose al agua helada. Entonces a partir de ahí es como, bueno, ¿quién es? Es un acto consciente, es un acto inconsciente. Cuenta la historia de Lina, una estilista argentina de 34 años que se deja llevar por un impulso repentino tras una entrega de premios en Suiza y se tira al río. De regreso a Buenos Aires no dice nada, pero algo ha cambiado en ella, algo que desentraña un pasado que creía controlar. ¿Crees que te acompañe a la gala? Quiero que dejemos de hacer como que acá no pasa nada. El cuerpo cumple una función importante en este relato en el que avisa de que algo no va bien. Es el que sufre esa disociación con la mente y la identidad. Empieza a relacionarse cada vez con mayor dificultad con su aparentemente asentada y vida burguesa. No se limita a seguir los dictados de un guión que se ha predeterminado de antemano. Un poco la idea de, bueno, uno en un momento dado está plantado en una vida con un montón de logros y sin embargo algo en eso, como que algo desencaja, ¿no? Y uno está ahí con una mochila y se tiene que hacer cargo de esa mochila, de esas decisiones que fue tomando y un poco esa idea de ¿es posible otra vida? ¿No? Uno como todos en realidad es como estamos transitando una vida y cuántas veces nos podemos detener y profundizar realmente en, bueno, ok, estoy acá, esto es realmente lo que tengo ganas, hay posibilidades de bifurcar. Es difícil, sobre todo cuando uno es madre, cuando uno tiene, bueno, un vínculo, cuando tiene como muchas cosas asentadas. Isabel Aimé González Sola es la protagonista de una historia que explora el trauma femenino, la enfermedad mental y la herencia entre madres e hijas. A veces la bañaba en chocolate. ¿Y milanesa? Sí, milanesa sí. ¿Con puré? Milanesas con puré, milanesas con ensalada. Con papas fritas. Uy, qué rico. La idea del agua, de las corrientes submarinas, urde toda la trama de esta mujer buscándose a sí misma entre el pasado, el presente y el futuro. Como que en el momento de que uno tiene como esa imagen y se cae al agua, bueno, ya hay un elemento que está ahí y hay que trabajar con él, ¿no? Y el agua es como un elemento que por un lado me gustaba, como esa idea también de corrientes, ¿no? De corrientes submarinas que van por distintos lados, que me parecía como interesante pensar como ese personaje como internamente que vive como esas distintas ramificaciones y después también como algo de también del agua como un lugar por un lado súper lúdico, muy relajante, donde inclusive el cuerpo tiene otro peso, el cuerpo funciona distinto en el agua y por otro lado también el agua como algo como muy peligroso, misterioso. El cine de la directora recuerda al de Antonioni, el de Lucrecia Martel, la literatura de Samantha Schweblin e incluye ideas visuales como planos que se entrecortan o ideas que insisten en el agua y en la luz. El montaje aporta ritmo a una película donde el misterio acompaña a los protagonistas y se centra en los vacíos, en los silencios y en esas emociones que no se cuentan.
Y terminamos con cine indie británico. A 500 millas de casa es una historia conmovedora de dos hermanos que huyen de su casa para evitar que sus padres se separen y emprenden una aventura para llegar a Irlanda, donde vive su abuelo, Bill Nighy. A lo largo de la historia del cine hemos visto numerosas road movies, viajes físicos y emocionales de parejas, amigos, amantes, padres e hijos. Venga, tómate una cerveza con tu viejo. Sé más hombre. No es tan habitual, eso sí, ver una historia de hermanos de dos niños muy diferentes. El pequeño, que nació prematuramente y se ha convertido en el centro de la familia. My little brother Charlie was born prematurely. Like way too early. Y el mayor, un chaval introvertido, siempre pendiente de cuidar y proteger a su hermano. El hecho de que sean hermanos es muy importante, son personajes muy diferentes. Charlie, el pequeño, tiene ese carácter extrovertido con el que Finn, el hermano mayor, disfruta. Tal vez Charlie hace las cosas que al otro le daría miedo hacer o dice las cosas que le daría miedo de decir. Por eso es el centro de atención. Y en lugar de estar celoso de eso, el hermano mayor lo disfruta. Creo que hay una diferencia de edad lo suficientemente grande como para que él disfrute de su hermano pequeño y también lo proteja porque necesita cuidados. Ese es el centro de la historia de A 500 millas de casa, largometraje de Morgan Matthews, cineasta británico de escasa trayectoria entre la ficción y el documental, que adapta la novela de Mark Lowery, Charlie and Me. Cuando leí el libro entendí por qué los productores tenían la aspiración de convertirlo en un largometraje. Fue ese viaje que los dos niños emprenden en el libro. Es un viaje físico, pero también muy emocional y muy catártico. Y creo que en la mayoría de mis películas, tanto largometrajes como documentales, la catarsis es algo importante. También me interesaba que ese viaje tuviera humor y personajes muy fuertes. And the fact that journey also had humor along the way. And really strong characters. La historia dibuja a una familia que vive en el norte de Inglaterra, pero pasa las vacaciones con los abuelos maternos en la costa irlandesa. Watch me now, Charlie. A los dos niños les encanta pasar tiempo allí, especialmente con su abuelo, al que interpreta el veterano Bill Nighy. Sin embargo, tras un salto temporal, con los que juega en exceso el film, los niños han vuelto a Inglaterra, han perdido la relación con su querido abuelo y sus padres, que no paran de discutir, están a punto de separarse. Fine, then go. Leave, Dan. I mean, you might as well. You're never here anyway. You're working nights, so you don't even have to be with us. I work nights because I can't sleep. Eso lleva al hermano mayor, interpretado por Roman Griffin Davis, al que recordarán por ser el niño de Jojo Rabbit, a idear una escapada con su hermano pequeño a Irlanda. Primero en tren, luego en autobús, después en barco, pero claro, no sale como espera. Not until you tell me where we're going. Your favorite place, all right? Come on, just give it a rest. My favorite place? En ese viaje se une a ellos uno de los personajes secundarios de la cinta, una chica que toca y canta en el tren, a la que da vida Maisie Williams, otra actriz a la que hemos visto crecer en televisión como Arya de Juego de Tronos. Morgan Matthews plantea una historia de búsqueda, la de volver a donde fueron felices, en medio de giros argumentales sobre los lazos familiares, el duelo y la reconciliación. Siempre me han atraído las historias en las que siento empatía y creo que como seres humanos eso es muy importante. Me entristece mucho ver que ocurre lo contrario en todo el mundo y que el odio prevalece y divide cada vez más. Además, las personas que están en una posición muy poderosa a menudo dan un pésimo ejemplo, pero no creo que eso sea representativo de la mayoría. Mientras hacía la película lo pensaba, lo que nos une y vuelve a unir a esta familia es el amor, y esa es una fuerza muy fuerte. Tiene que existir esa esperanza de reconciliación, incluso después de algo terrible. Y diría que eso también es aplicable a las situaciones del mundo actual. Solo a través de la reconciliación podemos superar esas situaciones.
Esa esperanza de reconciliación familiar vertebra una película que utiliza también el humor, el tono de feel good movie, la música y el contraste entre ingleses e irlandeses, también a través de la cultura. A lot of British people have Irish roots. Irish heritage. Muchos británicos tienen raíces irlandesas, una herencia irlandesa. Bill Nighy, que no es irlandés pero interpreta a un irlandés en la película, tiene raíces irlandesas y se siente muy conectado con Irlanda. De hecho, tiene un pasaporte irlandés. Sobre todo después del Brexit, muchos ingleses hicieron lo mismo. Esa cultura irlandesa se siente con mucha fuerza en los británicos que tienen esa herencia, pero también para los que no la tienen, solo porque Irlanda es culturalmente un lugar muy especial y muy diferente. Hay como una atracción, un magnetismo, y así lo sienten estos chicos en la película. Hacerlo desde el humor es algo natural para mí. A 500 millas de casa cuenta con buenos actores, con una historia que indaga en el amor entre hermanos, la responsabilidad, la culpa y los efectos en la salud mental, pero acaba derivando en un dramón familiar por el tono sentimentalista y las trampas de guión. El cine en la SER con Pepa Blanes. Pleno verano y siguen estrenándose nuevas series en plataformas. Las hay para todos los gustos y hoy recomendamos varias de géneros diferentes. Empezamos por Larry David, uno de los cómicos más importantes de la televisión, que vuelve con serie propia. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa. Vida, Larry David y la búsqueda de la infelicidad. Ese es el título de la nueva comedia de HBO con una premisa muy interesante. ¿Qué pasaría si el cómico hubiera estado presente en los momentos clave de la historia de Estados Unidos, interpretando tanto a personajes históricos como a figuras inventadas? La nueva serie del creador de Seinfeld, junto a Chef Saffer, tiene además a Barack Obama como productor ejecutivo. Nuestros padres fundadores redactaron una carta constitucional para garantizar nuestros derechos y libertades. Juntos fundaron una nueva nación en la que el poder no residía en un monarca, sino en los ciudadanos de a pie. Consideramos que estas verdades son evidentes, escribieron, que todos los hombres son creados iguales. Pero lo que realmente hace único a Estados Unidos es que siempre hemos sido un proyecto inacabado. Somos imperfectos. Podemos ser irascibles, mezquinos, egoístas, tacaños. Lleva días como la serie más vista de Netflix y es una buena recomendación si buscas un thriller adictivo. Te encontraré es la nueva adaptación de una novela del británico Harlan Coben, uno de los reyes del misterio. Netflix ya ha adaptado 12 de sus obras, todas con varios temas en común. Historias familiares quebradas, una sensación de peligro constante y grandes giros. En Te encontraré, un padre se fuga de prisión dispuesto a encontrar a su hijo con vida y probar que no lo mató. En el elenco destaca Brit Lover y Milo Ventimiglia. Me llamo David Burrows. Estoy cumpliendo el 5º año de una cadena perpetua por matar a mi hijo. El problema es que no lo maté. No digo que sea inocente. El deber de un padre es proteger a su hijo. Fracasé. Vigo es el escenario de la nueva serie de A3 Media. Agatha y Lola es la nueva ficción policíaca con dos mujeres protagonistas muy diferentes, una inspectora impulsiva y una documentalista brillante con autismo. Eva Martín y Mireia Oriol interpretan a esas investigadoras que en cada capítulo se enfrentan a un nuevo caso policial diferente. Antonio Garrido, Francis Lorenzo, Ocelia Frejeiro las acompañan. Hola, ¿qué tal? Soy la inspectora Castro. La conozco. Es inspectora jefe del grupo de homicidios. Policía Nacional. ¿Y tú eres? Agatha Díaz, oficial de archivo. Hay otro indicio que coincide en ambos casos. Este alcaloide de tropano en la dosis correcta puede llevar a la víctima a un estado de sugestión en el que se vuelve muy vulnerable. ¿Se puede saber qué haces tú en el archivo? Tendrías que estar en mi equipo. Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero, Lucía Bermúdez y Elio Castro. Con Elio les vamos a dejar todo este verano. Buena voz, buen criterio, buena compañía, buena planta, así que pasen un buen verano de cine. Nosotros nos despedimos con humor, con Jacques Tati. Ahora su cine está en Filmin, ha remasterizado sus películas como Mi tío. Adiós. Ah, no, no y no. Esto es algo inaudito y no lo resisto. No, señor.
Todo tiene un límite. Bueno, el cabeza de familia soy yo. Y aquí se hace lo que yo quiero. Eso es. Y si alguien no está a gusto aquí, que lo diga de una vez. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.